La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Vamos a mirar algunos detalles, algunas precisiones acerca del cielo. Ya vimos algunos detalles y precisiones acerca del infierno. Ahora vamos a ver algunos detalles acerca del cielo. El cielo, se ha tenido muchas imprecisiones, se ha tenido muchos conceptos cerrados acerca del cielo, así como se han tenido conceptos cerrados acerca del infierno, pero nosotros nos damos cuenta que en la iglesia cristiana muchas cosas se tomaron al azar y muchos términos se llevaron como al concepto humano, ¿no? Si usted se pone a pensar, ¿qué le dijeron a usted del cielo? Póngase a pensar un poquito y verá que hay unos conceptos bien extraños, ¿no? Que no sabíamos si era verdad o no eran verdad. Por ejemplo, yo, en un primer momento a mí me dio pereza pensar de ir al cielo. En realidad, a mí en un primer momento no me gustó ir al cielo. En ese tiempo dije yo, no, a mí no me gustaría ir al cielo. Y yo se lo dije a mi pastor y él aterrado me decía, ¿qué por qué? Pues le voy a explicar uno de los conceptos que yo escuché cuando llegué a la iglesia cristiana. Decían que en el cielo, y nos tomaban el texto de Apocalipsis, donde los ancianos rendían sus coronas al Todopoderoso y decían que nosotros íbamos a estar eternamente por los siglos de los siglos adorando al Señor en el cielo, eternamente y por los siglos de los siglos. De la manera que estaban los 24 ancianos allá, diciendo santo, santo, postrado allá así, santo, 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 santo. Y yo pensaba un año ahí arrodillado, santo, 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 2 años, 10 años, 20 años, 50, eternidad. No, claro, yo era un desconocido para eso, yo tenía mucho desconocimiento y yo decía, bueno, yo me acostumbré a que le decía lo que sentía al Señor, ¿no? Aun cuando no sabía que eso era correcto. Yo le decía, no, Señor, muy aburrido eso. No, yo no sé, pero a mí me parece muy aburrido ir a estar todos los días así, sin mirarte, sin charlar contigo, sin caminar junto a ti, sino a todas horas, santo, santo. Bueno, pues si toca, toca, con tal de no irse para el infierno. Luego otros decían que no, que el cielo era la recompensa para los justos, para los que hacían lo bueno, para aquellos que hacían el bien, la recompensa del justo. Otros decían, bueno, una cantidad de cosas. Por eso quise como que estudiáramos un poquito lo que dice la Biblia y el significado bíblico en el griego y en el hebreo de la palabra cielo. En el hebreo, la palabra cielo no tiene sino un significado. En el griego tiene 4. Un solo texto, una sola referencia, pero de esa referencia te envía a otras 3. Te lo voy a decir. En el hebreo dice así: elevado, firmamento, como arriba. Tal vez alude al arco visible en el que se mueven las nubes, así como al éter más alto en donde giran los cuerpos celestes. Punto y coma, dice aire, cielo, contemplador de las estrellas, nube. Ese es el significado en el Antiguo Testamento, en el hebreo, de la palabra cielo. Ahora en el griego dice así: mediante la idea de elevación, cielo,
como la morada de Dios, feliz, poder, eternidad, el Evangelio, cristianismo, celestial, cielo, como elevándose en el aire, montaña, como elevándose sobre la llanura, monte de los olivos. Eso es. Entonces nos damos cuenta de dos cosas. En el Antiguo Testamento, la palabra cielo no tenía otro significado para los judíos, sino de lo que vemos, del espacio superior donde se mueven las nubes, donde están las estrellas y todo lo demás. Sin embargo, en el griego, ya en el Nuevo Testamento, entonces se habla de la morada de Dios. ¿Y qué sería? ¿Será que es que en el Antiguo Testamento nunca se habló de que el cielo era la morada de Dios? Sí, se habló de la morada de Dios, pero el significado para nada tiene referencia como de la morada de Dios. En el hebreo no tiene, el significado del cielo no tiene referencia con la morada de Dios, pero es morada de Dios y lo dice el Antiguo Testamento. Mire, lea por ejemplo primer libro de los Reyes, capítulo 8, para que se dé cuenta que en el Antiguo Testamento se hablaba de el cielo como morada de Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo 8, el versículo número 30. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Pero entonces el escritor pensaba que el Señor vivía en una nube allá, así como que tenía una casita ahí sobre la nube, porque nunca dijo, hombre, el cielo es algo muy alto, algo extraordinario, una ciudad, morada de Dios. No, él pensaba que Dios vivía. Los escritores del Antiguo Testamento pensaban que era que Dios vivía en las nubes. Isaías 63, vea conmigo Isaías 63. El versículo número 15 dice así: mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. Ahí está. Le fue revelado. No, y hay una cantidad de textos que si tuviéramos tiempo los miraríamos. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Se han estrechado? Bueno, le quería mostrar que en el Antiguo Testamento muchos textos dicen que el cielo es morada de Dios, pero por alguna razón el significado de la palabra cielo en el Antiguo Testamento solo dice así: elevado, firmamento, como arriba. Tal vez alude al arco visible en el que se mueven las nubes, así como al éter más alto en donde giran los cuerpos celestes. Aire, cielo, contemplador de las estrellas, nube. No sé qué pensamiento tendrían los escritores, si era que pensaban que en alguna estrella el Señor tenía una casita por ahí, muy linda, sí, pero que era sobre alguna estrella. En el Nuevo Testamento se determina también que el cielo es morada del Señor, pero ya desde otro punto de vista. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo número 18. El versículo número 10. 18:10. Léalo conmigo, dice la palabra del Señor. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos.
Y esto ya es en otro contexto. ¿Y sabe por qué cuando el Señor Jesús dijo esto, a los judíos les sonó diferente de lo que se hablaba en el Antiguo Testamento como cielo? ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús venía hablando, si estamos hablando del libro de Mateo, venía hablando desde el capítulo número 3 de Mateo, del cielo, del cielo, del cielo. Y no como un lugar en el aire, no, sino como un reino, escúcheme. Por eso cambia el concepto de cielo en el Nuevo Testamento, porque el Señor Jesús viene hablando de un reino, no de una morada en las nubes, de una morada como allí medio dudosa, no. Él viene diciendo que es un reino. Entonces déjeme adelantarle algo. Nosotros vemos en estas dos cosas, vemos el reino en esos dos significados de la palabra cielo. Vemos el cielo como un lugar físico y espiritual, pero también vemos el cielo como un estado, y se lo voy a ir explicando. El reino de los cielos como un estado y el cielo como un lugar físico donde vive Dios, donde mora el Señor. Vamos a mirarlo. Listo. El espacio o firmamento. Isaías 13. ¿Por qué en el hebreo aparece como que el cielo es un espacio o un firmamento? Precisamente por esto que alude la palabra aquí. Isaías capítulo número 13, versículo número 9 y 10. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Ese versículo 10 está diciendo que el concepto de Isaías en esta parte, después de que él dijo varias veces, muchas veces, que el cielo era morada de Dios, ahora se está refiriendo al cielo, óigame, como el espacio del firmamento. Parece que como que no fue consciente, o más bien los escritores del Antiguo Testamento no eran conscientes de que al decir morada de Dios no estaban hablando de una nube por ahí donde el Señor se acomodaba o se sentaba un rato, no. Y es que la palabra cielo viene nombrándose desde Génesis, como esto, como un espacio, como un firmamento. Si usted mira Génesis capítulo número 1, nos damos cuenta que los judíos aprendieron a mirar el cielo como un espacio donde estaban las estrellas. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Lea el 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, por eso la referencia de que es firmamento, una expansión de aire, un espacio. Ahí está. Pero entonces, ¿qué tan raro? Cuando ya el Señor Jesús en el Nuevo Testamento dice que va a ir a hacer allá. Por eso muchos judíos no entendían esto. Y por eso Pablo habló de la resurrección frente a dos líneas de pensamiento, donde el uno creía en la resurrección y que íbamos a ir a vivir al cielo, y la otra línea de pensamiento pensaba que no, que eso era imposible, porque en las nubes usted y yo no podíamos vivir. Juan capítulo 14, versículo 14, versículo número 1.
No se pierda nada porque va a llegar un momento donde usted, bueno, puede ser confrontado con lo que ha pensado. No se turbe vuestro corazón, dice el versículo número 1, Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, espere, ¿cuál es la casa de Dios? El cielo, en este caso es el cielo. Todavía nosotros no habíamos aparecido allí como casa de Dios. Hoy usted y yo también somos casa de Dios, amén. Bueno, yo no sé si se acuerda, hace muchos domingos que le dije y le enseñé por la Biblia que hay 3 lugares santísimos, 3 casas de Dios, 3 moradas de Dios, 3. Hoy en día hay 3. No sé si se le podrán llamar cielo, no. Entonces, una morada del Señor es el cielo. Dice que Esteban vio los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra de Dios Padre, en el cielo, en la casa de Dios. ¿Listo? Pero también dice la Biblia que allí donde hay 2 o 3 reunidos, ejemplo, nosotros aquí, en su nombre, ahí está Él. Entonces, esta es casa de Dios, porque nos reunimos 2 o más en su nombre. Allí el Señor tiene su morada. Y dice la Biblia que nosotros somos templo de Dios. ¿Somos qué? Entonces también aquí dentro de nosotros está el lugar santísimo. Bueno, continuemos. Entonces el Señor dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. De aquí se levantó una creencia que se volvió doctrina. ¿Sabe qué es una doctrina? Una enseñanza que se toma de algo, de alguna expresión, de algún versículo de la Biblia, de algunos versículos, pero las doctrinas no siempre son correctas. Las doctrinas no siempre son correctas. Entonces de aquí se tomó el pensamiento y se levantó la doctrina de que nosotros nos vamos a vivir por siempre y para siempre al cielo. Por siempre y para siempre al cielo. Esa fue una de los pensamientos que la iglesia ha tenido. Y entonces siempre decimos, no, que por los siglos de los siglos en el cielo. ¿Le adelanto algo? En ninguna parte dice eso. No. Otra vez, en ninguna parte de la Biblia dice que nosotros nos vayamos a vivir por los siglos de los siglos al cielo, o que estas moradas sean eternas para siempre para nosotros. No. No. Lo que más bien dice la Biblia es que estas moradas son temporales, mientras nosotros vamos allá a prepararnos para la cena de la boda, de las bodas del Cordero, para la cena de las bodas del Cordero. Vamos a estar viviendo allá mientras la esposa es preparada para unirse a su esposo, el Señor Jesús. Bueno, ya empecé a llamarle la atención. Me gusta eso. Entonces nos hablan de una morada en el cielo que se dice que es el lugar donde nosotros vamos a vivir toda la eternidad, allá en el cielo. Pero no parece que eso fuera cierto, porque Dios diseñó otra cosa como morada del hombre. La morada eterna del hombre nunca fue pensada como en el cielo. No, no, Señor. Entonces, hablando de que Dios no solamente vive en el cielo, que también vive en otro lugar, dice Isaías 57. Acompáñeme a Isaías capítulo 57. Tiene que poner mucha atención y estar muy seguro de lo que diga la Biblia. Isaías 57, versículo número 15.
Porque así dijo el alto y sublime, mi Padre. ¿El tuyo también? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea que mi Padre Celestial vive muy cómodo, tanto allá arriba en el cielo, en su morada celestial, pero también vive muy cómodo aquí, dentro de tu corazón y de mi corazón. Pero la condición, ¿cuál es? Que ese corazón esté amoblado de quebrantamiento, de humildad, de sencillez, de mansedumbre. Si la casa tuya y mía no están amobladas de esa manera, Dios no se siente cómodo. El soberbio, el altivo, el altanero, el que se siente superior a otro, la Biblia dice que Dios lo mira de lejos. ¿Qué pasó? ¿Sí me escuchó o no? La Biblia dice que el altanero, el altivo, el que se siente más que otro, el que por el título, por los estudios, por las habilidades, los dones o la unción, se cree más que otro, ese está lejos de Dios. Ese no es morada de Dios. Perdóneme, así lo dice la Biblia. Léalo conmigo, primera carta del apóstol Pedro. Está en Santiago, pero también está en la primera carta de Pedro. Capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pedro, versículo número 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Oiga, todos sumisos unos a otros, ninguno altanero, ninguno creyéndose más que el otro, ninguno pasando por encima del otro, sintiendo que es señor de otro, no. Todos nosotros tenemos un único Señor, Jesucristo, nuestro Salvador. Hola, ¿sí está convencido de eso o no? Bueno, dice entonces, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí está. Entonces, cuando usted conoció, que ya no existen, creo yo, bueno, de pronto, en alguna parte, pero cuando usted conoció esos cristianos así, me le bendiga, que casi ni le daban la mano a usted, que para saludarlo era difícil, que cuando hablaban, lo que hablaban era grandezas, que en lo que decían se mostraban superiores a los demás, que en sus testimonios ellos mostraban un rango mucho más alto, un estatus mucho más alto que el promedio del cristiano, que por sus experiencias personales con Dios o con los demonios decían que la gente no sabe. Esas personas estaban lejos de Dios, no estaban cerca, no eran morada de Dios porque no tenían el amoblado adecuado para ser placentero al Señor, para que Dios se sintiera cómodo. Óigame, el amoblado correcto para que Dios se sienta cómodo en ti y en mí es el quebrantamiento, la mansedumbre y la humildad. Esto produce una persona sencilla de corazón, una persona que nunca se siente más que nadie, que no se enseñorea de nadie. Entonces allí es donde mora el Señor, como que estuviera en el cielo, así de cómodo. ¿Hoy alguien está entendiendo? Sí, Señor. Cielo, tremendo que Dios pueda sentirse igual en el corazón de una persona sencilla que allá en su morada eterna. Lo leyó en Isaías 57:15. Vamos entonces, y no se va a olvidar de lo que le dije, no se va a olvidar. La última morada suya y mía no es el cielo. No podemos ignorar lo que Dios estableció desde Génesis, cuando Él dijo que nosotros éramos eternos y que nos iba a dar un lugar eterno para que fuéramos felices. Bueno,
Ahí le doy algunos detalles. Vamos entonces al Nuevo Testamento. Ya nos dimos cuenta de lo que dice en algunos pasajes del Antiguo Testamento. Empecemos a mirar lo que dice el Señor, y le repito que se parte en dos el concepto para los judíos de la palabra cielo. Mateo, bueno, y toda la Biblia habla mucho del cielo. Pero Mateo capítulo número 3, por favor, acompáñeme allí, a Mateo capítulo 3, y démonos cuenta, mi hermano, mi hermana, cómo el Señor establece un concepto diferente de la palabra cielo. Capítulo 3, versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo así? ¿Y qué pasó o qué? ¿Qué sucedió? ¿El reino de los cielos se ha acercado? Alguien dijo: ¿cómo así? Si en Génesis capítulo número 1 el Señor separó las aguas de las aguas, el cielo estaba pegado a la tierra, hablando de las nubes, de la humedad, de todo eso. El Señor lo apartó, hizo un espacio entre las aguas del mar y las aguas del cielo. Le llamó cielo a la expansión que hizo, y le llamó tierra al lugar seco, y mar al lugar donde se reunieron las aguas. Cuando Juan el Bautista, y ahorita en el capítulo 4, escuchan al Señor Jesús diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, la gente piensa: ¿cómo así? ¿Otra vez se va a acercar las nubes y vamos a quedar en una bruma y húmedos a toda hora? Porque el concepto del judío era que cielo era expansión, donde viven las nubes, donde están establecidas las estrellas. Había una confrontación allí. Dice entonces el capítulo número 4, el versículo número 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, a ver, vamos despacio. El reino de los cielos como un lugar, la morada eterna de Dios, ¿sí? Tercer cielo, no sé, Pablo habla de un tercer cielo donde vio cosas inenarrables, inefables, que no le es permitido contar. Listo, un lugar, hablamos de un lugar. Pero cuando el Señor Jesús y Juan el Bautista hablan aquí del reino de los cielos, está hablando de un estado que se había acercado al ser humano, un estado. A través, escúcheme, a través del nuevo nacimiento, a través de la fe en Cristo Jesús, a través de la transformación del ser, entonces esa persona iba a empezar a vivir una cultura, iba a empezar a vivir una forma de vida diferente, iba a cambiar sus pensamientos y a vivir de una manera muy, pero muy diferente a la que había vivido. Y a eso el Señor le llama el reino de los cielos. Que entonces, estudiando la Biblia, nosotros nos damos cuenta que lo que el Señor Jesús está diciendo, y de ahí en adelante Pablo, y de ahí en adelante todos los escritores, es que Dios nos iba a dar una naturaleza tan capaz, óigame, tan supremamente capaz de vivir como se vive en el reino de los cielos, estando aquí en la tierra, impresionante. Entonces nos damos cuenta que ya este reino de los cielos es un estado del ser, un estado interior, un estado que Dios determinó dárselo a todo aquel que creyera en Él y lo confesara como su Señor y Salvador. Una nueva forma de vida, el aprender una cultura diferente, una forma de vida diferente, una conducta diferente. Por eso usted sabe y yo sé que lo peor que puede hacer el cristiano es creer que el evangelio es una religión, un cúmulo de cosas para guardar aunque no me gusten. No, por eso se llama conversión, transformación.
porque es el reino de los cielos el que se incrusta en nuestra vida y nos lleva a vivir una vida diferente. Acuérdese de cómo era usted antes de empezar a ir a una iglesia cristiana. Si su vida es la misma o muy parecida a ese tiempo, no está en el reino de los cielos. Ahora, si usted se acuerda cómo era su vida antes de Cristo y usted dice, wow, uno sí que cambia, Dios mío, yo me acuerdo como yo era y no, Dios, me erizo, me aterro, me avergüenzo. Ajá, bueno, entonces usted ha sido transformado, usted ha sido transformada, usted está viviendo una cultura nueva, una nueva forma de vida, usted está en el reino de los cielos. Se lo compruebo. Juan, capítulo número 3, ya vamos a volver a Mateo. Evangelio de Juan, capítulo número 3. Versículo número 3. 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y no estaba hablando de subir al cielo, estaba hablando de ver aquí en la tierra las cosas de la manera en que Dios las ve, llamándole a lo que Dios le llama pecado, nosotros llamándole pecado. Cuando usted conoce a alguien que va a la iglesia y dice que robar no es pecado, y dice que fornicar no es pecado, que practicar adulterio no es pecado, él no está viendo el reino de los cielos, él no está viendo el reino de Dios. Cuando una mujer durante muchos años va a una iglesia, pero todavía le saca dinero del pantalón a su esposo al escondido, cuando ese hombre va a una iglesia, pero anda por ahí enamorando toda mujer que se deja, ese hombre no ha visto el reino de Dios, el reino de los cielos, no lo ha visto, no lo conoce, porque solamente es para el que nace de nuevo y recibe una nueva naturaleza, es un estado. El reino de los cielos es un lugar, el lugar que un día visitaremos. ¿Usted lo va a visitar o no? Y vamos a estar hospedados allá no sé cuánto tiempo, pero no es la morada definitiva suya y mía. Empiece a cuestionarse con eso. Si a usted le dijeron que iba a vivir por la eternidad en el reino de los cielos, no se lo dijeron por la Biblia, no se lo enseñaron por la verdad de la palabra. Así que dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra cosa, verlo y entrar. Usted y yo, si hemos descubierto lo que Dios dice, si conocemos los mandamientos grandes y los mandamientos pequeños, y estamos determinados a vivir esos mandamientos muy pequeños y a disfrutar del milagro que se hizo en nosotros al librarnos de los pecados grandes, usted está entrando o ya entró en el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es una cultura. El reino de los cielos es, a través de mi nueva naturaleza, aceptar la cultura que se vive en el reino de los cielos. Una cultura de honestidad, de rectitud, de verdad, una cultura de santidad. No sabe el que dice que va a ir al cielo haciendo lo malo, pecando, no sabe, no ha entendido. Otra vez, respondió Jesús, el 5. Primero le dice que no puede ver el reino de Dios, y luego en el 5 le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver, no puede entrar, no puede entrar, se quedará mirando como Moisés desde afuera la tierra prometida. Y es que todo ese texto, todos esos textos del Antiguo Testamento son tipología de esto. La tierra prometida para nosotros es la salvación. Hola, es el reino de los cielos. Pero no tiene que ver precisamente con el lugar donde vive Dios, no. Por eso el Señor dice, el reino de los cielos se ha acercado, vino a ustedes. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, conmigo. Estoy aprendiendo a vivir en ese reino, estoy entrando en él.
en el reino de los cielos. ¿Que voy a estar en el lugar? Sí, un día. ¿Usted también? Bueno, en ese día grandioso de la cena de las bodas del Cordero, vamos a estar allá, hospedados en el hotel más lujoso que nunca usted y yo hayamos conocido, de todas las estrellas, ¿sí o no? Pero no va a ser para siempre. Se lo estoy repitiendo para que usted diga pues, hable. Listo. Entonces volvemos nosotros a Mateo. Mateo habla muchísimo del reino de los cielos, pero ya habla de un estado, del estado del ser que conoce a Cristo, del estado del ser que ha sido transformado por Dios. Entonces, mire lo que dice Mateo capítulo Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Bueno, desde el 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan el Bautista le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, el lugar físico. Oiga, la expansión, la morada de las estrellas, no de Dios, sino los cielos fueron abiertos. Toda esa expansión. Los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿De dónde venía? Hombre, de la morada de Dios, del cielo, de ese que Pablo dice el tercer cielo. Allí es donde viene el Espíritu de Dios a dar testimonio de Cristo. Y hubo una voz de los cielos, de esa expansión, de ese lugar tan grande, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Desde dónde estaba hablando Dios? Desde su morada. Y toda la expansión, todo el lugar donde están las estrellas, las nubes, fue llena de la voz del Señor diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y empezamos toda una cartilla para aprender de lo que es el reino de los cielos. Empieza el Señor Jesús a comparar al reino de los cielos. Y quiero que nos tomemos el trabajo de estudiar esto, para que no le quede duda que usted aquí en la tierra puede estar viviendo en el reino de los cielos. Aquí en la tierra usted puede haber entrado en el reino de los cielos y estar disfrutando del reino de los cielos. Bueno, se lo voy a decir de esta manera. El cristiano que es capaz de creer que Dios está al control de todas las cosas, el cristiano, y me gusta usar las palabras que usa la Biblia, que ninguna situación lo desespera, lo angustia, lo aflige, lo puede mantener deprimido. Esa persona que, aunque lo que sucedió lo sorprendió, de pronto lo hizo llenar de temor por un momento, pero esa persona que se arrodilló y que volvió a tomar la confianza en Dios, y en pocos momentos, en pocos minutos, es la misma persona que confía en el Señor, que pone todas sus esperanzas en Él, que no camina en sus propias fuerzas, sino que espera en las fuerzas del Señor. Esa persona que rápidamente perdona la ofensa, que rápidamente perdona la infidelidad, esa persona que supera todas las situaciones que está viviendo aquí en el reino de la tierra, esa persona está viviendo en el reino de los cielos. Alguien que paga bien por mal, alguien que no guarda rencor, alguien que no retiene el perdón, alguien, hermano, que siempre usted lo ve contento, que siempre lo ve optimista, que siempre está declarando que Dios es el Todopoderoso, que aunque venga cosas difíciles, siempre está diciendo y pensando, y usted lo ve, que es testimonio de lo que está diciendo, lo que el Señor permita será para bendición, siempre, hermano, con una condición y una convicción en Dios. Esa persona entró al reino de los cielos, está disfrutando del reino de los cielos. Y es aquí donde yo le digo, hermano, mire, el profeta del Nuevo Testamento
El profeta del Nuevo Testamento está diseñado y ha recibido la capacidad sobrenatural de mostrarle a usted y demostrarme a mí la forma de poder entrar en ese reino estando aquí en la tierra y vivirlo. Para que usted, rodeado de gente ilícita, diciéndole, no, es que las cosas se hacen así, no, vale tanto, pero declare tanto, hermano, no deje de ser bobo, el gobierno se lleva todo eso. Y usted rodeado, dígame, rodeado de la gloriosa presencia del Señor, viviendo dentro de ese reino, porque ya entró en el reino, viendo el reino de los cielos moverse alrededor de las tinieblas, dice, no, yo declaro la verdad y pago los impuestos que deben de ser. Ese hombre, esa mujer está dentro del reino de los cielos, está viviendo el reino de los cielos. Escúcheme, el que dice que es cristiano, pero camina de acuerdo a lo que el mundo dice, y como pretexto y justificación dice, no, lo que pasa es que el mundo es mundo. Y uno, si se pone a tratar la gente que con honestidad y a decir la verdad a toda hora, no, eso sale perdiendo. Ese no ha entrado, ese no ha visto el reino de los cielos, aunque tenga una nueva naturaleza. Se ha resistido a entrar en el reino de los cielos. Entonces el ministerio del profeta es precisamente eso, hacerle ver al cristiano la necesidad de no seguir viviendo como vivió todo el tiempo cuando poseía una naturaleza pecaminosa. Mostrarle cómo tiene que pasar, trasladarse, trascender de vivir una vida defendiéndose con mentira, ganando dinero a costilla del engaño, siempre tratando de aventajar al otro, pagando mal por mal, siempre con el deseo de darle duro al otro, de usar al otro para beneficiarse él. No, ya esa persona empieza a pensar en beneficiar a los demás, en decir la verdad, en ser honesto, en pagarle al gobierno todos los impuestos que él determinó, sin un peso, escúcheme, sin quitarle un peso. Ese entró en el reino de los cielos, ese lo está viendo. Y el profeta está diseñado para eso. Lo hemos estudiado, permítame que se lo vuelva a decir. El profeta está diseñado para que aquí en la tierra le enseñe a la iglesia cómo vivir. En una familia que todos son incrédulos, paganos, en una familia donde todo el mundo lo acusa, donde todo el mundo le hace bullying, donde todo el mundo lo señala y dice, pobre tonto, lo perdimos. Y el tipo parado en sus convicciones, parado en su nueva naturaleza, firme, amable con todos, soportando, hermano, la aflicción del que le dicen pobre tonto. Yo me acuerdo, este sí era chévere cuando salía y bebía, ahora lo tienen enredado, lo agarraron de aquí, mijito. ¿Qué le dio ese pastor a usted? Me dio palabra, aleluya. Siempre sonriente, sin dejarse ofender, sin dejarse lastimar, sin llenarse de reclamos, viviendo para su Señor, haciendo lo correcto aunque nadie más lo haga. Esa es la diferencia, hermano. Ese es el que vive, el que ha entrado en el reino de los cielos, aquí en la tierra. Entonces, esa clase de reino ya la puede estar viviendo usted y la puedo vivir yo. ¿Lo estamos viviendo? Bueno, digamos, estamos entrando, ¿sí? Para ser más reales, estamos entrando. Estamos aprendiendo a vivir en los mandamientos muy pequeños que la Biblia dice que es lo que nos hace aptos para entrar en el reino de los cielos. ¿Lo ha leído o no? Ay, venga, léalo. Mateo capítulo número 5. Aquí, este capítulo 5 es impresionante. Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No, Él no vino a anular los profetas. Vino a darle, óigame, una nueva proyección a la ley y una nueva función a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora se va a perfeccionar. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, si usted dice que no le puede dar mal genio, olvídese, eso es mentira. Usted está quebrantando uno de los mandamientos muy pequeños y está enseñando así a otro. Si usted le ha dado un consejo a alguien diciéndole eso, que hay que darle a todo mundo por ahí diciendo que son avivatos, no, olvídese, ese pastor no tiene discernimiento.
no por lo que haya dicho del pastor, porque está quebrantando uno de esos mandamientos muy pequeños y se lo está enseñando a otros. La estatura no le da para entrar al reino de los cielos. Léalo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y cuál es la justicia en los mandamientos muy pequeños? Los escribas y los fariseos tenían una apariencia. Ellos hacían creer a la gente que eran muy justos, muy buenos, muy santos, pero a la verdad tenían codicia, rapiña en su corazón. En cambio usted y yo hemos aprendido a hacer el bien. Hemos aprendido a hacer el bien. Hemos aprendido a no dejarnos presionar por nadie. Escúcheme, a no dejarnos sobornar por nadie. Hemos aprendido a no inclinarnos al lado del más grande, del más rico, ni tampoco irnos al lado del más pobre porque es pobre. No, en el reino de los cielos somos parejos, hermano, con pobres y ricos. Lo mismo para el uno, lo mismo para el otro. Que eso no es fácil, solamente si usted ha entrado en el reino de los cielos lo puede hacer. Solamente si ahora está viendo el reino de los cielos tal como el Señor Jesús lo ha presentado, entonces usted ni se deja presionar por la pobreza del pobre, ni se deja presionar por el dinero del rico. No se deja influenciar del que tiene influencia, no, hermano. No, porque ese no sabe. El que todavía está esperanzado en que un hombre le haga un favor, ese no conoce el reino de los cielos, no ha entrado en el reino de los cielos. Ese no sabe que tienen más, los del mundo, tienen más que pedirnos a nosotros que nosotros a ellos. Solo cuando usted lo entiende, solo cuando usted sabe que está en el reino de los cielos, usted dice, esto es así. La Biblia lo está diciendo y yo lo creo. Entonces mire cómo declara la Biblia, cómo el Señor ajustó la función del profeta para que enseñara la justicia, y la justicia son los mandamientos muy pequeños, y los mandamientos muy pequeños es la forma de vivir aquí en la tierra, como se vive en el reino de los cielos. ¿Quién está entendiendo hoy? Pues perdóneme que yo le vuelva a repetir eso, se lo repetí muchas veces en esos domingos cuando hablamos del estudio de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Pero permítame, le recuerdo esto que es tan importante. Entonces el reino de los cielos hoy en día es un estado que usted y yo podemos estar viviendo. El estado del ser. Una persona que ya aprendió, que le fue dada una naturaleza de justicia y santidad y está tratando de vivirla todos los días. Que por más que sea su necesidad o mi necesidad, nunca se nos ocurriría mentir, nunca se nos ocurriría afectar a nadie diciendo una mentira, sobornando a alguien o tal vez presionando a alguien para que nos haga un favor. Increíble, hermano, increíble que en otro tiempo el ministro usaba como esa importancia que Dios le da para presionar a los hermanos y empezar a sacarles dinero. Hermano, siembre. Hermano, ¿por qué no me da? Ay, Dios mío. Porque ellos no saben que en el reino de los cielos no hay pobres, no hay enfermos. Mano, yo entiendo que usted esto lo cuestione, pero estúdielo, por favor. Estúdielo. No lo refute antes de estudiarlo. Estúdielo. La persona que ha entrado en el reino de los cielos sabe lo que le pertenece, sabe lo que Dios le dio, lo que ganó a través de Jesucristo para él. ¿Alguien me está entendiendo hoy? Ese es el reino de los cielos que usted y yo podemos estar viviendo hoy, aquí en la tierra. Y yo digo, listo, no estamos viviendo plenamente, pero estamos entrando en él. ¿A través de qué? A través del conocimiento de la palabra. Entonces miremos lo que dice el Señor Jesús, devolvámonos en ese capítulo. Sí, un poquito, tenemos unos minuticos. Capítulo número 5, versículo número 1. 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que siempre están necesitados de Dios, aquellos que nunca se ven con soberbia, con altivez, con arrogancia, con orgullo, aquellos que nunca se sienten más que los demás, aquellos que siempre están necesitados de Dios, siempre están diciendo es al Señor al que necesito y cada día más, y siempre, hermano, con un corazón sencillo, humilde, manso. Dice,
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es tu propiedad. Hola, es tu propiedad. Si nunca dices, es que yo sé, es que yo ya tengo experiencia. No, yo lo único que sé es que necesito a mi Señor Jesucristo y que cada día lo necesito más. ¿Sí o no? Bueno, entonces a nosotros pertenece el reino de los cielos. 4, bienaventurados los que lloran, pero no está hablando el Señor de esos de percepción de víctimas, no. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahí no hablo del reino de los cielos. Bienaventurados los mansos. ¿Se acuerda del estado que le estoy hablando? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No, pero es que yo quiero estar en el reino de los cielos. Yo no quiero ser manso para heredar la tierra. Yo quiero estar en el cielo. Después va a tomar importancia este versículo, pero verá. 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que caminan en los mandamientos muy pequeños, los que buscan obedecer los mandamientos muy pequeños. Y todo esto es la forma y la cultura para vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. Dice 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, los que hacen la paz. Si usted se pone a analizar esto despacio, aquí estos versículos le están diciendo a usted y a mí cómo vivir en el reino de los cielos. ¿Cómo vivir? Está hablando de una persona que tiene hambre por el Señor, personas que no andan en euforias, en cosas del alma, no, sino del espíritu. Está hablando de aquellos que son mansos, o sea, que teniendo el poder para hacer daño, nunca lo hicieron. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia, que quieren siempre hacer lo bueno, que nunca le harían daño a nadie, que jamás le harían daño aún al que le hizo daño, no, porque tienen hambre y sed de la justicia de Dios, que es pagar bien por mal, que es no ser vencido de lo malo. Y dice, los que tienen misericordia de otros, aún de los que pecaron contra Él, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Que guardan su corazón limpio, dice, ellos verán a Dios. Todo esto son como unos requisitos que usted y yo no podríamos cumplir si no hemos nacido de nuevo. Y todos ellos forman parte de la cultura del reino de los cielos, del reino de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No los que arman peleas, no los que vienen diciéndole a alguien, si se dio cuenta, por favor, mediten esto, medítelo por favor. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta que siempre que estamos hablando, mire, sucede eso en las empresas. Sucede que casi siempre hay 1 o 2 empleados que se dirigen al jefe, y siempre que se dirigen al jefe están tratando de levantar sospechas contra los demás. Siempre están diciendo, no, lo que pasó con el fulano, con el sutano, y él siempre hace esto y hace aquello, y pierde mucho tiempo, y la sospecha en el jefe, pierde mucho tiempo, y empieza a levantarse como ese malestar. Es que fulano me dijo. Eso no es un pacificador, eso es una persona murmuradora, chismosa, que siempre va a levantar como la mala disposición de ánimo de la gente hacia los demás, pero son los pacificadores. Luego dice el 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Entonces nos imaginábamos a Juan el Bautista, que lo persiguieron, lo tomaron preso y le cortaron la cabeza. No, hermano, no, esto es hecho para usted y para mí. Hay gente, hermano, que no le gusta que usted haga lo bueno, lo recto, que lo tilda de bobo, de tonto, que no quiere hacer negocios con usted, porque es que usted no hace chanchullos como él. Entonces la persecución está ¿en dónde? En que la gente lo señala y la gente dice, no, con ese no haga negocios, ese es un bobo. Ese no le da a ganar a uno plata, ese no miente, ese no dice nada. Ese. ¿Por qué es raro?
porque de ellos es el reino de los cielos. Escuche esto: bienaventurados los que padecen persecución por causa de hacer la justicia de Dios, por causa de obedecer los mandamientos muy pequeños, porque ellos entran en el reino de los cielos. No, yo no sé si usted leyó acá en el versículo 17 hasta el 20. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, si no nos determinamos a aprender y a obedecer los mandamientos muy pequeños, no resistas al que es malo. Antes, al que te hiera en la mejilla, ponle también la otra. El que te pida, dale. El que quiera llevar de ti prestado, no se lo rehuses. El que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, entrégale también la capa. Eso no es teoría, ni es ficticio, hermano. Eso es verdad. Que es difícil para nosotros, sí, pero que es la justicia de Dios, es la justicia de Dios. Esa es la justicia de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a dejar allí porque quiero decirle algo. El Señor diseñó un lugar donde el hombre viviera cuando lo hizo eterno, y diseñó todo para que fuera feliz, y no fue el reino de los cielos. Y le voy a decir otra cosa. Los testigos de Jehová tuvieron por ahí una chispa, pero no lo entendieron del todo. Y tienen una herejía de las más grandes del mundo. Pero ¿sabe qué? Tuvieron una chispa que les alumbró así, pero no la supieron entender. Y está allí, no es sino entenderla. Pero mañana vamos a seguir hablando de esto, ¿está bien? ¿Oramos? Pues yo se los he dicho y con la Biblia, pero es mejor afianzarlo con más Biblia. Amado Dios, Padre de la gloria, queremos darte gracias. Maravilloso, eterno, poderoso eres tú. Santo es tu nombre, Señor, y agradecidos estamos nosotros, bendito Dios, porque ya lo determinaste todo, Señor. Lo diseñaste todo para que nosotros tuviéramos una excelente vida aquí en la tierra, Señor, Padre bendito, y un tiempo excelente en el reino de los cielos. Gracias. Gracias por lo que está preparado para la iglesia. Gracias por la cena de las bodas del Cordero. Gracias, Señor, porque un día seremos uno solo, mucho más de lo que somos ahora contigo, Cristo de la gloria. Gracias porque tienes funciones, Señor, y trabajo para todos nosotros por los siglos de los siglos, Señor. No vamos a estar, Señor, postrados, aburridos por los siglos de los siglos, Señor amado. No, sino que vamos a tener funciones, vamos a tener trabajo, vamos a tener emociones, Señor. Vamos a vivir, Señor, junto a ti y para ti, Padre Celestial, y nosotros, reconociendo esto, te damos muchas gracias. Gracias por lo que has preparado. Gracias por traer el reino de los cielos aquí a la tierra, para que nosotros, los hijos y las hijas tuyas, Señor, lo podamos vivir. Bendito, maravilloso eres tú. Enséñanos a vivir ese reino aquí en la tierra. Enséñanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu justicia, de acuerdo, Señor, a los parámetros, a los fundamentos, a la cultura de ese reino que hoy tenemos aquí a nuestro alcance, precioso Dios. Cuando tú dices, Señor Jesucristo, aquí en la tierra, que el reino de los cielos se ha acercado, es porque aún el Rey vino a nosotros y mora dentro de nosotros. Nuestro Rey y Señor, nuestro Señor Jesucristo eres tú, y tú, Señor, estableces el reino en aquel que lo permite, en aquel que está dispuesto a renunciar a lo que aprendió, Señor, en toda su vida, Padre, para ahora aprender, Señor, una nueva cultura, la cultura de los santos, Señor, la cultura de los celestiales, no de los terrenales, la cultura de aquellos, Señor, que han entregado toda su vida al servicio de aquel que entregó toda su vida para salvarnos de la condenación eterna. Gracias, bendito Señor. Gracias, precioso Dios. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Tu palabra es fácil de entender, Señor, y tú en ella nos dices y nos explicas todas las cosas para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Yo puedo declarar familias bendecidas, sanas, prosperadas, familias que entienden tu palabra así como está escrita, Señor, Padre, y que la disfrutamos, Señor mío, porque cada día entendemos mejor lo que nos espera, Señor, y ese futuro es un futuro bienaventurado en ti, Cristo de la gloria. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. A ti la honra, la alabanza, la exaltación, a ti la gloria, Señor, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor.
Síguenos. En Facebook como Pastor Héctor Cortés. En Twitter como @CMVVillavo. En Instagram como @auténtica Villavicencio. Y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.